se puede hacer una constitución express y qué nivel de representación va a tener la misma, tomando en cuenta de que, como lo plantea el ministro de Gobierno, serían un grupo de personas representativas, de gremios, de la academia y posiblemente abogados cercanos al Gobierno Nacional, quienes podrían diseñar esta nueva constitución y hacerla en aproximadamente 6 meses. ¿Es posible? ¿Qué riesgo se corre al hacerlo así, de esa forma? Buenos días, gracias por el espacio. Bienvenido. Es importante este tipo de diálogos porque la ciudadanía tiene que darse cuenta en el riesgo que se encuentra en este momento el país en lo que tiene que ver a la estructura del Estado. A ver, ¿es posible? Claro que es posible con el gobierno que tenemos. Ya lo han demostrado que ellos son capaces de hacer cualquier cosa, de violar la Constitución, violar el procedimiento establecido en la ley, y por lo tanto en cualquier momento se podría dar esto, es decir, violar los artículos 441 y siguientes de la Constitución. Pero que lo hagan definitivamente es claro que esa es la intención, y quienes podrían estar dentro de esta colaboración inconstitucional para redactar una nueva constitución que sea afín a los intereses de las élites, serían pues los tan llamados notables y expertos que están o quieren favorecer a las élites, y por lo tanto hacer un texto constitucional en favor de los poderes, ¿no? De los poderes económicos, que quieren tener el poder político también para ser favorecidos en todos los ámbitos que ellos, en lo que tiene que ver a sus intereses. Porque la Constitución actual es totalmente incómoda para ellos. Sí, es una Constitución que tiene sus fallas, que es perfectible, pero además puede ser que no solo no se vayan por el tema de la constituyente, si es que la constituyente les estorba, o el procedimiento que dice la Constitución que debe seguirse para que se plantee una como tal es muy engorroso para ellos. Pues ya hay voceros, abogados justamente, y voy a decirlo con nombres y apellidos, la señora Karen Sichel ha dicho en varios medios de comunicación que lo que podría darse es una reforma parcial a la Constitución de conformidad al artículo 442 para eliminar, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y para eliminar ciertas cosas que no les interesa a ellos que existan en la Constitución. Porque de conformidad al 442, según lo que dice la señora Sichel y otros voceros de las élites que ahora están en el gobierno, el artículo 400, o bueno, esta directriz que se encuentra en ese artículo indica que se puede hacer reformas siempre y cuando no haya una restricción de derechos y no se cambie la forma de reformar la Constitución. Pero por supuesto que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o eliminar la forma de elegir a los jueces, o de que las personas accedan a ser jueces de la Corte Nacional, por ejemplo, se distorsione o se cambie, restringe derechos, porque si bien el Consejo de Participación Ciudadana, que es tan criticado y que ha sido tan demonizado por ellos y por ciertos sectores de la prensa, digamos, es perfectible, pero han hecho méritos también para ganarse todas esas críticas, ¿no? Porque no ha habido un consejo de participación bueno desde que empezó. Pero digamos, se lo puede mejorar. Uh-huh. Y la gente y el ciudadano puede elegir mejor para sus integrantes, pero es mejor eso a que el legislador sea quien elija, por ejemplo, a los jueces de la Corte Nacional. Es que ese es el problema de origen que yo encuentro en esta discusión, que forma parte de la discusión, de hecho, doctor. Buenos días, bienvenido, un gusto tenerle acá. Creer que las instituciones son malas por sí mismas, y las instituciones per se no son malas, pues. Porque si no, o sea, si la asamblea actual nos parece pésima, mala, eliminemos la asamblea.
eliminemos el poder legislativo, ¿no? Así es. Me cae mal los vocales de la judicatura, eliminemos del Consejo de la Judicatura. Entonces hay que eliminar las instituciones que nos caen mal porque sí, ¿no? Porque las instituciones en sí mismas son malas. No, no es así. Son las personas que se hacen cargo de estas instituciones. Así es. Las que desprestigian a la institución. No, como decía el otro día y coincidiendo con el expresidente Correa, ¿no? La virtuosidad de las instituciones depende de los funcionarios. Y el problema es que quienes han pasado por ahí, digamos, han terminado haciendo los méritos necesarios como para que la gente ahora también esté pensando que es necesario desaparecerlas. Pero si yo quiero desaparecer 1, 2 o 3 instituciones, es necesario plantearse en este momento una nueva constituyente. Y ahí la pregunta que le hacíamos también ayer al expresidente de la constituyente de Montecristi, Alberto Acosta. ¿Una constituyente se plantea para qué? ¿En qué momentos históricos de un país como este se plantea ir a una constituyente? A ver, la propuesta de la constituyente viene del presidente de la República actual. Pero tiene que haber unas condiciones. Sí, claro, tiene que haber unas condiciones, entre ellas, según lo que determina el artículo 444, es que se debe justificar por qué yo quiero cambiar la estructura del Estado, es decir, por qué quiero cambiar al Estado en sí, que es cambiar la Constitución, ¿no? Es tan medular esto en la vida de un país que no es, ¿sabe qué? Quiero cambiar el reglamento de un condominio, ¿no? Entonces, es principalmente indispensable que se debe justificar las razones por las cuales el peticionario quiere hacer este cambio a la estructura. ¿Y en qué sentido? ¿Y por qué la constituyente es la vía adecuada para hacer los cambios? ¿O por qué no se puede hacer con una enmienda o con una reforma para los cambios que se quiere? Pero como decía ayer Alberto Acosta, que sí le escuché, el presidente de la República no ha planteado ninguna propuesta, no se sabe cuál es o qué es lo que está mal en la Constitución. Lo que pasa es que es un ofrecimiento de campaña, ¿no? Es que esta Constitución es una directriz de los delincuentes, pero no se sabe por qué, pero no se sabe cuál es la parte que de pronto va a cambiar o va a dar mejores días o un mejor futuro al país. ¿Por qué el pobre va a dejar de ser pobre, por decirlo de alguna manera? Va a ¿no? desaparecer el crimen organizado. Exactamente. Piensan que una nueva constitución al siguiente día, como la consulta del 21 de abril, al siguiente día desaparecían los choneros y no funciona. Exactamente. Así, pues. ¿O por qué el Consejo de Participación o la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana va a dar o va a promover que haya mayor seguridad o mejores hospitales, o mejores médicos o mayores medicinas en los hospitales? Simplemente el presidente, incluso en campaña, dijo que si es que, bueno, es muy engorroso el procedimiento para la constituyente, pues ya vamos a ver qué se hace en definitiva para eliminar o saltarse el procedimiento y hacerlo. Y ya lo dijo el ministro de la Gasca. Pero yo creo, ¿cuál puede ser el futuro? Que, bueno, no nos vamos a hacer tanto problema, porque el presidente de la República, según lo que determina el procedimiento, es que tiene que solicitar a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tiene que analizar esa petición del presidente de la República para que se dé paso a la propuesta al ciudadano de una constituyente. Y yo creo que si es que el presidente ve que hay mucho obstáculo en ese procedimiento, se van a ir por una reforma parcial de la Constitución y van a incluir dentro de la reforma parcial, insisto, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, cambiar la forma de elegir los jueces, eliminar el Consejo de la Judicatura, eliminar la forma de elegir al fiscal general del Estado y en definitiva a las autoridades de control, y que sus intereses económicos sean más viables con una reforma constitucional que no les impida hacer o tener una vida más plena. Los poderes innominados que se llaman o los poderes fácticos, y tener un país a sus anchas, ¿no? Ahora, doctor, uno de los argumentos que se les ha escuchado muchas veces a los funcionarios gubernamentales justificando la necesidad de esta modificación constitucional, y también a este grupo tanto de abogados como de periodistas y dirigentes políticos que le secundan, es que la Constitución
ha abierto las puertas al crimen organizado, al narcotráfico en el país. Ese es uno de los argumentos que tienen. Usted es abogado, usted es penalista, usted es experto en derecho constitucional. Desde el ámbito académico y desde su experiencia como profesional del derecho, ¿qué artículo de la Constitución actual, de la del 2008, ha abierto la puerta a la delincuencia y al narcotráfico? Y le pregunto esto porque tenemos cifras que nos ubican como uno de los países más peligrosos de la región, con varias ciudades que están en el top 5 de las más peligrosas del mundo. Se han implementado una serie de estrategias que finalmente se contradicen con los resultados, porque estamos ubicados en este sitial tan terrible. ¿Qué pasa con la Constitución y la seguridad? ¿Es verdad ese argumento de quienes impulsan esta reforma? Esa aseveración de que la Constitución es un vehículo para los delincuentes o una directriz de los delincuentes es simplemente una forma de demonizar a la Constitución, porque esa Constitución han incluido en el imaginario colectivo que fue fue hecha por Correa. Hay que ser claros, que es el pensamiento de Correa materializado en una Constitución. Y por lo tanto, esa Constitución da carta o luz verde para que los delincuentes hagan lo que quiera en este país. ¿Qué artículo entonces da luz verde para que la gente delinca en la Constitución? Ninguno. Hay uno que es cuestionado, que Noboa lo utilizó para plantear una reforma parcial y que fue desechado por la Corte Constitucional, de hecho. Es el artículo 35 que habla de los grupos de atención prioritaria donde se encuentran los privados de libertad. Sí, pues, pero hay que tener en cuenta que el privado de la libertad siempre va a estar en desventaja porque el 70 o más % de las personas que están privadas de la libertad son pobres. El 70 o más % de las personas que están privadas de la libertad probablemente incluso fueron sentenciados de forma ilegal o injusta, o sin que se haya hecho un ejercicio de motivación o de análisis exhaustivo de sus pruebas. Pero hay que ver cómo están las cárceles para darse cuenta de que ese artículo no se cumple, pues, de que el Estado no cumple. Además, no son un grupo de atención prioritaria si dejamos que se maten entre ellos, si no les das una buena alimentación, si no tienen acceso ni siquiera a agua. Si un ciudadano cualquiera que no tenga poder económico, que no tenga poder político o influencias, cae en la cárcel, es prácticamente una condena de muerte en las cárceles. No es, solo está dentro del papel. La Constitución solamente es una hoja simple de papel que no se cumple, porque finalmente el privado de la libertad, en cualquiera de las circunstancias, ya sea de forma preventiva o ya sea con sentencia en firme, prácticamente se muere, porque no tiene asistencia médica, porque no tiene alimentación adecuada, porque no tiene espacios suficientes, y etcétera, de violaciones que hay dentro de los centros de privación de libertad. Es decir, que hablar de forma tan escueta y suelto de huesos que esa gente debe ser excluida de los grupos de atención prioritaria es gravísimo, y solo da cuenta que el presidente y su grupo nunca han ido a una cárcel. Lógicamente, pues Noboa no ha hecho una cola nunca ni para sacar la cédula, y menos aún pues saber la realidad del pobre y saber la realidad del privado de la libertad, que insisto, en su gran mayoría es gente que tiene o está en la pobreza. Otro aspecto que es tan cuestionado pues es las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Ha sido tan demonizado también que entran entra la policía, hace su trabajo y enseguida entran. Sí, y enseguida pero eso, lo sueltan. Enseguida lo sueltan, pero eso no es una... Eso no lo establece pero la Constitución. Pero eso no lo establece la Constitución. ¿Por qué se produce? Eso lo produce pues la corrupción del sistema judicial. Pero o entonces, un mal trabajo de la fiscalía, un mal informe policial, porque el juez es el juez el que decide si suelta o no suelta un delincuente. O un mal procedimiento policial, o el parte no estuvo bien hecho, o simplemente la fiscalía no pidió que la persona que se encuentra en ese momento procesada sea dictada la prisión preventiva, o simplemente el juez no la dictó. Pero es que ahí volvemos a lo mismo, ¿no?
no es necesario que desaparezcamos a los jueces o a la Constitución, porque las personas que ejercen esos, digamos, los jueces, las personas que ejercen esos cargos, no lo hacen de buena manera. Entonces desaparezcamos a la policía, desaparezcamos a la fiscalía y desaparezcamos a los jueces, porque como no hacen bien su trabajo, entonces no sirven. Y per se no vale. Entonces, volviendo a la demonización de la Constitución, y que es una oferta de campaña del presidente, no hay en ninguna parte un artículo que dé luz verde para que se propague la delincuencia. Ustedes han escuchado al presidente, a sus abogados, a sus periodistas decir que sí, hay que cambiar la Constitución, hay que reformar la Constitución, pero en ninguna parte dicen por qué. ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana es malo? ¿Por qué elegir de esa forma a la fiscal o al fiscal general del Estado es malo y hay que cambiar? ¿Por qué eso afecta a la economía del país? ¿Por qué eso o promueve la pobreza? ¿Por qué eso promueve la injusticia social? No, simplemente hay que cambiar, porque esa Constitución le pertenece al correísmo y al chavismo, decían en el debate presidencial, y por lo tanto hay que cambiar y hay que descorreizar al país. Un señor que se fue hace 8 años, ya va a ser una década de lo que se fue, y siguen diciendo que su ordenamiento constitucional, supuestamente, que él ha sido el que prácticamente ha escrito el ordenamiento constitucional, hay que cambiarlo. ¿Y por qué lo quieren cambiar en definitiva? Porque les estorba. Porque en esta Constitución se dan garantías para los más débiles. Usted puede plasmar sus derechos constitucionales a través de las garantías constitucionales, entre ellas, por ejemplo, las garantías jurisdiccionales, que en la Constitución del 98 no existían. Tengo derecho a la salud, sí, pero ¿cómo lo hago realidad al derecho a la salud? No, ¿sabe qué? No hay cómo. Finalmente solo está escrito en una Constitución o en un papel, pero no hay cómo hacerlo realidad. Eso les estorba, eso les molesta a las élites, y además que habiendo un consejo de la judicatura, ellos, bueno, podrían hacerlo, pero se les torna más difícil cuando un poder legislativo puede elegir los jueces, ¿no es cierto? Porque yo tengo mayoría y yo soy un empresario, soy un hombre millonario, tengo el 70%, el 60% de legisladores, y ese 60 o 70% van a elegir los jueces que me van a favorecer. Entonces, un ciudadano común y corriente va a pelear un derecho laboral que ha sido violentado ante la justicia ordinaria con un juez que ha sido elegido por una asamblea o por un parlamento que simplemente en su mayoría es parte de esas élites, o elegido por esas, digamos, puesto por esas élites, y finalmente voy a estar en detrimento yo como ciudadano peleando, por ejemplo, frente a un banco, frente a un empresario o frente a cualquier poder fáctico, y por lo tanto estoy en detrimento, y el ciudadano siempre va a estar excluido, y siempre el poder van a tener las élites, y por lo tanto quieren desmontar esta Constitución. Entonces, no hay razones en este momento, más allá de los intereses particulares, personales, empresariales que pueda tener el señor Noboa y el grupo que le rodea, de verdad llevar adelante un proceso de convocatoria de una Constitución. El país no está viviendo una crisis política, acabamos de pasar de elecciones. Vamos a tener una asamblea bastante sui generis, ¿no? Dominada por dos bancadas, y de hecho ahora mismo se comenta mucho de que ADN ya tendría mayoría. Va a tener aparentemente gobernabilidad, ¿no? Es decir, no hay una gran crisis política, más sí la cantidad de crisis alrededor que tiene que ver con seguridad, con economía, con sanidad ahora mismo, que justifique ir a un proceso constituyente. Lo que se debe hacer, y usted ha citado incluso a algunos voceros más alineados con las tesis del gobierno, mencionaba a Karen Sichel, yo podría citarle también José Chalco, es otro que dice, no es necesario ir a una constituyente, se puede hacer reformas parciales a través de la asamblea.
De una asamblea que va a tener control aparentemente Novoa, ¿no? Sí, pues por eso es que la sugerencia de sus voceros en los medios de comunicación tradicionales es que hagan reforma, ¿no? Entonces, para que no pierdan el tiempo, porque ellos dicen que seguramente se va a tardar 1 año y medio, 2, y le va a costar mucho dinero al país, y quién sabe, cuando le pregunten al ciudadano si quiere una constituyente, el ciudadano diga que no. Más allá de las voces que hay de que las autoridades electorales también no son tan ecuánimes, ¿no? Pero bueno, corren el riesgo de que el ciudadano les diga que no, y cuando pongan como propuesta el texto constitucional también pierdan. Entonces, para evitarse eso, sus voceros o sus, podría decirse, la gente que le aconseja al presidente a través de los medios, le dice, mire, no haga esto porque va a perder el tiempo, va a perder dinero y probablemente no sea la vía más adecuada. Vaya por la reforma. En este momento, contestando su pregunta, Alexis, no hay ningún justificativo para hacer ninguna reforma, peor una constituyente, peor desmontar a la Constitución, porque, insisto, quien tiene que responder esta pregunta, ¿cuál es el motivo por el que se quiere reformar al menos la Constitución? Es el presidente, ¿no es cierto? Porque él lo ha promovido, lo ha propuesto. Creo que si usted ve en las redes sociales, en gran cantidad de la gente o mucha gente dice, o se ha introducido esto en el imaginario de la gente, que esa Constitución es prácticamente el libro del delito. Sí, entonces hay muchos sectores que, bueno, hay que cambiar, pero ¿en qué parte de la Constitución? No saben. No saben porque no existe. No saben, y tampoco el que propone lo dice. A ver, señor presidente, yo quisiera que alguna vez en alguna entrevista un periodista de los que normalmente lo entrevistan al presidente le pregunte, oiga, ¿cuál es la parte de la Constitución que hay que reformar? ¿Cuál es la Constitución que incomoda al pueblo? ¿O que va en contra de los intereses públicos o de los derechos del ciudadano? No le van a preguntar eso, porque lógicamente no va a saber qué contestar, porque seguramente el presidente nunca ha abierto la Constitución y no sabe simplemente qué decir con respecto a eso. Pero lo que sí va a pasar es que va a ganar tiempo el gobierno, va a ganar tiempo y va a usar a la Constitución como una suerte de blindaje para que las cosas sigan como siguen, ¿no? Con 26 asesinatos por día, y sin que el gobierno nos plantee una verdadera política pública de seguridad. Sí, y le van a culpar a la Constitución. Pues, y claro, van a seguir culpándole a la Constitución. Porque supe que se ha incrementado de forma alarmante los asesinatos y las muertes violentas. Y van a decir, bueno, es que es culpa del señor que redactó la Constitución y de esa Constitución. Y los que están a favor de esa Constitución son delincuentes, porque claro, tú quieres que esa Constitución siga porque te beneficia, porque eres delincuente, y por lo tanto esa Constitución te da la vía o el camino abierto para que delincas. Entonces eso va a ser el caballo de batalla del Ejecutivo para seguir o para justificar su pésimo trabajo, porque hay que ser críticos también con el poder y con el gobierno, a pesar de que sí hay que tener sus reservas porque ya sabemos cómo actúan, pero finalmente el trabajo que ha hecho el gobierno nacional en cuanto a lo que tiene que ver a educación, en cuanto a lo que tiene que ver a obra pública, en cuanto a lo que tiene que ver a justicia y a educación y en fin, es malísimo, ¿no es cierto? Entonces todo se lo justifica porque la Constitución, claro, es que esa Constitución no me permite meter preso a la humanidad entera, es que esa Constitución es una directriz del delito, y por lo tanto van a seguir en eso, y va a llegar el día que simplemente la van a querer reformar a la Constitución diciendo que no restringe derechos la reforma, no restringe derechos la reforma. Si es que usted le cambian, le ponen unos jueces a dedo, no restringe derechos de acceder a la justicia del ciudadano común.
Y ahí habrá que estar vigilantes, doctor, con respecto al trabajo que haga la Corte Constitucional también. Le vamos a comprometer para que nos acompañe más adelante para analizar. Yo no confío mucho en la Corte Constitucional. Ya se vio recientemente el dictamen que emanaron en lo que tiene que ver a la prohibición de usar teléfonos celulares en las elecciones, y que fue tan fría, ¿no? Y por lo tanto yo no confío en esa Corte de lujo, pero los ciudadanos debemos estar vigilantes a lo que haga el Ejecutivo, la Corte, y también ser críticos con respecto a las autoridades. Muchas gracias, doctor. Muy gentil, doctor.